¿Estás seguro que eres dueño de tu propio tiempo? Hola amigos, soy Johnny y represento Casa Enamorado, una casa editorial que llama la atención sobre la importancia del tiempo. En este video, además de presentarnos, queremos explicar brevemente por qué la jornada laboral de 8 horas por 5 días a la semana se ha vuelto obsoleta e incluso dañina en las condiciones actuales y por qué tampoco sería de gran utilidad implementar el modelo de trabajo de 4 días a la semana que ya muchos países están considerando y algunos lo están aplicando. Creemos firmemente que 5 horas al día por 5 días a la semana sería el modelo perfecto a seguir. Veamos. Actualmente, muchos países están tomando en consideración adoptar el modelo de trabajo de 4 días a la semana, efectuando programas piloto para valorar su factibilidad en países como Reino Unido, España, Suecia y otros, mientras algunas empresas en el mundo ya lo están implementando por cuenta propia, por ejemplo, en Alemania y Japón. La mayor parte de esos experimentos han lanzado resultados positivos, con incrementos significativos de la eficiencia y la productividad. Veo que están contentos. ¿Están seguros? ¿Seguros? La mala noticia es que este modelo para muchas empresas no significa que los trabajadores trabajarán menos horas, sino que condensarán las horas de trabajo en menos días, como bien reportado en el sitio web it.aeronews.com. ¿Por qué motivo a nosotros tampoco nos gusta la idea de trabajar tantas horas al día, aunque sean solo 4 días a la semana? Vamos allá. En el siglo XIX, el deseo de reducir la jornada laboral a 8 horas caló en la conciencia de miles de trabajadores, pero no fue hasta 1940 que el Congreso de Estados Unidos aprobó finalmente una ley que establecía la semana laboral de 40 horas, tal y como la conocemos hoy. En su tiempo, fue un enorme paso, pero hoy, en condiciones económicas, políticas y socioculturales bien diversas, no es posible obtener el beneficio físico y mental que esta ley pretendía proporcionar. Veamos por qué. Parte de la explicación reside en el alto coste de la vida, que vemos agravarse a cada minuto, aumentando a un ritmo acelerado en medio de una espiral inflacionista que erosiona el equilibrio existente entre el salario nominal y el salario real. Es el caso en el que la inflación, por así decirlo, se traga el salario real, ya que no se establece una relación de crecimiento directamente proporcional entre ellos, y con el salario que antes podíamos pagar el alquiler de la casa, las facturas, cubrir los gastos de los niños, pagar las actividades del tiempo libre, incluyendo las vacaciones, y retener una parte en el banco para los imprevistos, y así garantizar una vejez digna, hoy muchos no logran ni siquiera llegar a fin de mes. Esto, obviamente, en el mejor de los casos, genera estrés, frustración, y te obliga a buscarte un segundo empleo o a trabajar horas extras en el tiempo que deberías estar sentado en tu casa con tu familia descansando. O si vives solo, quizás la solución sea volverte a casa de tus padres. En el peor de los casos, muchas familias se van a la calle hasta que encuentren una solución que al menos les permita un techo. Otras de las consecuencias son el aumento de enfermedades cardiovasculares, alteraciones nerviosas que pueden llevar a ideas extremas, ansia y estrés que pueden provocar cáncer y en ocasiones un desequilibrio en los hábitos alimentarios que traen como resultado la obesidad y las enfermedades a ella asociadas. Que lo queramos ver o no, el alto coste de la vida afecta a millones de familias en el mundo y es un problema muy serio que, a pesar de las innumerables declaraciones de buena voluntad para resolverlo por parte de los gobiernos y organizaciones internacionales, va en crecimiento en vez de disminuir. Y aquí vamos con un segundo elemento de igual importancia, pero que en la mayor parte de los casos deriva del primero. Las familias compuestas por 2 o más personas, donde al menos 2 son adultos en edad laboral, por ejemplo, una pareja con sus hijos, se ven obligados ambos a buscar un empleo a tiempo completo para poder compensar el gasto que un solo salario no puede cubrir. Si a esas personas el centro de trabajo les queda una distancia breve, entonces al menos podrían tener la suerte de dedicar al trabajo, incluyendo el tiempo recorrido para ir y venir, siendo optimistas, unas 8 horas y media. Pero si se trata de aquellos trabajadores que tienen que viajar largas distancias, y algunos de ustedes desgraciadamente conocerán esta experiencia en carne propia, la cuestión tiempo dedicado al trabajo, aunque sea de forma indirecta, se complica y se traduce en menor tiempo dedicado a la familia y a restablecer la propia energía. Un trabajador que llega a su casa agotado no ve la hora de tomar un baño, comer algo y meterse como pueda a la cama.
así la probabilidad de que la vida se vuelva monótona y de no conocer verdaderamente a su familia aumenta significativamente. Ya saben que el resultado en un matrimonio puede ser catastrófico. Pero aunque una familia destruida es de gran importancia, pasaremos a ver directamente cómo todo esto influye en los resultados que se obtienen en la educación de los hijos y cómo los daños no se limitan al núcleo familiar. Muchas veces escuchamos decir que la juventud está perdida y ponemos la papa caliente en manos de los jóvenes sin considerar verdaderamente que se trata de un problema cascada, con responsabilidades en cada nivel. No queremos exonerar a los jóvenes de su parte de responsabilidad por el simple motivo que ellos son inteligentes y entienden qué es lo que pide la sociedad y cuáles son las normas cívicas que se deben aplicar en cada situación. Ahora, yendo más arriba en el nivel de responsabilidad, vemos que las políticas de trabajo adoptadas por los gobiernos y las leyes que regulan su funcionamiento han privilegiado la búsqueda de la productividad por encima del bienestar mental y físico de los trabajadores. Que se mire lograr una óptima inserción en el mercado global, que querramos ser un país más competitivo, o lo que sea el motivo del punto de vista económico, la verdad es que en el mundo hemos perdido cada vez más la concepción del hombre como ser humano al centro de la existencia, y por ello asistimos de manera vertiginosa al deterioro de la sociedad. Debemos añadir que, si bien el desarrollo de la ciencia y la técnica han contribuido enormemente a mejorar la calidad de la vida, han llegado también con no pocas espinas para el ser humano. Y cuando apuntamos el dedo contra los más jóvenes, debemos tener en cuenta que en la época de nuestros abuelos no existía ni internet ni el teléfono móvil. ¿Se preguntan cuán diferentes hubieran sido ellos mismos si hubieran crecido en medio de toda esta tecnología? Serían como nosotros ahora. Antes, el tiempo que ahora se dedica a estar sentados con el teléfono en mano y viendo lo que hacen otras personas al otro lado del mundo, se dedicaba a realizar actividades más sanas como ir en bicicleta, practicar deportes y desarrollar las habilidades de relaciones sociales en diferentes ambientes. La gente se avergonzaba más de ciertos comportamientos y trataban de evitarlos porque era más difícil ponerse en contacto con otras personas o ver ciertos modelos de comportamiento negativos que validasen las malas acciones. Y además, los padres no liquidaban la cosa con un simple "eso es cosa de muchachos". Entonces veamos a dónde queremos llegar. Con los retos de la sociedad actual, es impensable mantener el horario de trabajo de 8 horas, que también podría extenderse con las horas extras, ya que no se puede pretender que nuestros hijos obtengan una buena crianza, con un reducido contacto familiar, un teléfono en la mano y en medio de un entorno social cuando salen de casa, que a veces no tienen nada que ver con los valores que les enseñamos. Por la noche, cuando logramos verlos, no se tiene la energía suficiente para ver cómo les fue el día, y cuando se sacan las fuerzas, a veces no es el momento mejor para hablar de cosas importantes sin que parezca un interrogatorio. ¿Qué tiempo tienes realmente a disposición para realizar actividades con tus hijos? ¿Los fines de semana? Pero la mayor parte del fin de semana te lo pasas haciendo gestiones que no puedes realizar durante el resto de los días debido al trabajo y haciendo las tareas del hogar. Claro que siempre sacas algún tiempo para pasar un lindo momento con ellos, pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente para preguntarles cómo están? ¿Para que ellos te lo pregunten a ti? ¿Para que puedas darle el buen ejemplo con mayor frecuencia? ¿Para no tener que darles un sermón con palabras que para ellos podrían resultar vacías? ¿Es suficiente el tiempo que le dedicas para que aprendan a ser empáticos? Para que cuando salgan a la calle salgan convencidos de sus propios valores, de no hacer del mal a las demás personas. Si no podemos pasar con ellos más tiempo y dedicarles tiempo de buena calidad, entonces todo eso se revertirá en la sociedad de forma negativa. Los aspectos negativos que hemos mencionado no serían erradicados con una jornada laboral condensada en 4 días. Esta te ofrece solo un día de más para realizar las gestiones del hogar, pero no eliminaría el problema del agotamiento físico y mental de los trabajadores. Y la diferencia que se obtendría con respecto al ritmo actual de trabajo es que tendrías 4 días de la semana en los que no podrías dedicarle tiempo de calidad a tu familia en vez de 5 o 5 días y medio. Sería de vital importancia lograr un equilibrio entre el trabajo y el bienestar del hombre de manera constante a lo largo del día, evitando llevarnos al límite mental y físico, y eso te lo permite solo una jornada laboral reducida, por ejemplo, a 5 horas. ¿Te parece una utopía? Hace más de 200 años también lo era la jornada laboral de 8 horas, los derechos de la gente de color negro y mulatos, los derechos de la mujer, muchos de los avances de la ciencia y la técnica, por solo citar algunos. Los cambios sociales
fueron posibles solo porque muchas personas lo desearon e implementaron acciones concretas para lograrlo. Mientras estés trabajando para ver el nombre de tu jefe aparecer en la lista de los hombres más ricos del mundo, tu situación actual y la de tus hijos no van a cambiar para bien. Comencemos a confrontar nuestras ideas al respecto hoy, porque el centro del mundo no puede ser la productividad. Al centro del mundo debe estar el bienestar del hombre y de nuestro planeta. Si te gustó este video, no olvides dejarnos un me gusta y de seguir este canal. Seguramente lo apreciaremos de todo corazón. Y si conoces alguna empresa que ya haya implementado el modelo laboral de 5 horas al día por 5 días a la semana, entonces déjanos un comentario. Nos gustaría saber que hay más empleadores en el mundo que ya están orientados a generar la verdadera riqueza. Gracias por haber estado con nosotros. Al final, solo nos queda recomendarte que te tomes la mayor cantidad de tiempo posible para regenerar tus fuerzas y estar con las personas que quieres, si así lo deseas, haciendo las actividades que te gustan. Si eres de los que aman leer o jugar con divertidos juegos de mesa, pues aquí debajo iremos poniendo los links a nuestros libros y juegos a medida que vayan estando disponibles. Por el momento, les dejamos el enlace a libros muy instructivos y divertidos para los más pequeños de la casa, desde los 5 a los 15 años de edad, depende de los intereses de cada cual. Den un vistazo aquí abajo. Pero si eres de los que solo aman practicar deportes al aire libre, dar largos paseos o simplemente contemplar el mar, entonces tienes también toda la admiración de parte de nuestro equipo. Un abrazo grande a todos y recuerda que hoy es el momento de hacer grandes cambios y que todo comienza ahora dentro de ti con Casa Enamorado Tempo Libero.